Perfecto, gracias. Hitos de la Revolución Francesa. Hitos relevantes. Este rato podemos desconectar si es que desean las cámaras para que se grabe bien. Vamos a ver. Esto es. Hitos relevantes. Efectivamente, entonces nosotros nos damos cuenta de que un hito relevante es que la Revolución Francesa no nace así porque así, nace por las políticas erráticas, nuevamente digo, de Luis XVI. Luis XVI, frente a los acontecimientos y los problemas económicos que agobiaban a Francia de aquel entonces, va a convoca a los Estados Generales. Y los Estados Generales es esta composición tripartita que tenía, pues no, nobleza, clero y exiguamente pueblo, pues no. Entonces el pueblo. Pero por eso le señalo aquí, ¿no? Su presencia, a pesar de que su presencia es masiva, ¿sí? Es masivo, pero en peso de votación es casi eh, imperceptible. Masivo, pero en peso de votación casi inexistente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que reunía a muchos sectores de la población en el momento de, de tomar las decisiones, era prácticamente dejado al lado todo este conjunto de individuos como tal. Y noten ustedes de que los estados generales no habían sido convocados, sino la última vez que fueron convocados fue en 1614. Desde 1614 no fueron convocados. Esta convocatoria nuevamente obedece a los problemas que, que suscitaba la situación económica y que en alguna medida Luis XVI, para apalear esta situación, convoca a estos estados generales, obviamente motivado por exigencias principalmente de la nobleza en materia tributaria. Sin embargo, ustedes van a ver que en este momento ya empiezan a surgir algunos nombres que luego van a tomar un papel protagónico en la Revolución Francesa. Danton, el señor Danton, nuestro buen amigo Maximilien Robespierre, ¿sí? El señor Marat, principalmente, ¿no? Y es precisamente en este momento en el cual nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de que con la convocatoria de los estados generales, Luis XVI no toma asimismo las riendas de las reuniones legislativas, de las reformas que se tenían que hacer y da largas al asunto. Eso exacerba al pueblo, porque el pueblo ya quiere, exige cambios. Para que vean ustedes, el pueblo quería mantener la monarquía, pero una monarquía en cierta medida constitucional. Quería mayor igualdad, la exigencia principal, igualdad
y derechos. ¿Igualdad en qué? En que la nobleza pague pues tributos, pues. Pero ustedes saben que la nobleza no quería nada de eso y el pueblo se exacerba. ¿Qué sucede? Se calientan los ánimos y se genera la primera asamblea constituyente. La asamblea constituyente. 1789, 1791. Asamblea constituyente. Entonces ustedes dense cuenta que en esta medida, ¿sí? En esta medida, la Asamblea Constituyente está conformada principalmente por los miembros de la burguesía, conformada por la burguesía, que cansada, ojo, que cansada de este papel nada protagónico, dicen, muy bien, queremos nosotros tener una suerte de rol fundamental en la toma de decisiones, porque somos la mayoría, somos la mayoría. Y es precisamente ahí cuando se toman ya las primeras decisiones que van a marcar la reforma posterior, ¿sí? Conformada por la burguesía y declara lo siguiente. Declara, no sé si han visto ahí hay un cuadro que están jurando todos los miembros de, en este caso, del tercer estado, como le decían el pueblo, que están jurando en una sala que utilizaban, una sala de pelota, y están todos jurando la conformación de la primera Asamblea Nacional Constituyente. Hay un cuadro famoso, ya les va a pasar. Estos señores declaran que es necesario abolir los privilegios. ¿Privilegios de quién? Obviamente de la monarquía, de la nobleza, de el clero, ojo, del clero. Y precisamente es ahí cuando también insisten y dicen muy bien, el clero debe estar sometido al poder civil. Clero sometido al poder civil. Es más, los bienes del clero, los bienes pasan al Estado. Porque obviamente el clero, la Iglesia Católica, acaparó tal, tal riqueza que era ya eh, una, una inequidad total, absoluta, ¿sí? Entonces, esos bienes pasan al Estado. Y por el otro lado, pongo aquí con otro color, van a redactar, redactan el documento clave de este periodo, ¿no? Declaran o redactan la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Hombre y ciudadano. Efectivamente, si ustedes ven, esta redacción lo que va a conllevar es de que el Estado, el nuevo Estado, debía respetar los derechos que se estaban otorgando ahí. Por primera vez nacen derechos subjetivos. Nacen derechos subjetivos. Que están ahí listos, puestos a disposición del individuo, ¿no? Por primera vez.
Entonces, anoten esta tarea, escriban tomará nota de esto, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, para la siguiente clase, por favor, le pediría a cada uno de ustedes leer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y tener una interpretación de 3 derechos consagrados en esta declaración, ¿sí? 3 derechos. Una interpretación suya, una lectura desde su propio criterio, pero obviamente fundamentado, ¿no? Entonces, por favor, estamos, escriban, Sí, estamos. doctor. Sí. Muy bien, continuamos. Eso quiere decir que la Declaración de los Derechos del Hombre, que da como nacimiento estos derechos subjetivos, va a tener como contrapartida la Constitución francesa de 1791. Estos momentos son claves, ¿no? Son claves, porque en este sentido, el rey es obligado a ceder ante toda esa continua oposición, pues, y el amotinamiento del propio ejército. Entonces, vean ustedes, el rey cede, cede oposición y prácticamente el ejército amotinado. Tomen en cuenta que en ese sentido, eh, la Asamblea Constituyente ordena inclusive que el clero y la nobleza se unan a la Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, los que no cedían y se unían a este movimiento revolucionario eran considerados traidores. En ese periodo, ustedes verán en este video que les voy a pasar, se da grandes vejámenes en contra de la Iglesia Católica, en contra de los nobles, que son sujetos a una serie, diríamos actualmente, de crímenes, ¿no? Entonces, ustedes van a darse cuenta que es una época muy convulsa y que obviamente eso va a traer consecuencias nefastas en los años posteriores. Efectivamente, la Asamblea Constituyente, ojo, la Asamblea Constituyente va a estar caracterizada, vamos a poner caracterizada, por desórdenes y disturbios. Porque en todo el territorio francés va a imperar lo que se denomina el periodo del Gran Miedo. Del Gran Miedo. ¿Qué es el Gran Miedo? El Gran Miedo es a esa cacería de brujas, podríamos decir, liderada por los principales representantes de la Revolución Francesa, Danton, Robespierre, Marat, principalmente Robespierre y Marat. Danton como que estaba ahí medio, era un político bastante interesante, el señor Danton, que a veces hasta se coqueteaba con la nobleza y también con el clero. El gran miedo suponía de que persona que estaba en contra del movimiento revolucionario tenía que morir nomás, ¿no? Moría. La muchedumbre entonces eh, mataba a esas personas, estos representantes de el movimiento revolucionario aprovechaban ese momento para cometer una serie de delitos y el gran miedo supone la persecución de
de todos aquellos individuos que estaban en contra del movimiento revolucionario propiamente dicho, pues no. Tomen en cuenta lo siguiente. Aquí, caída o toma de la Bastilla. Ustedes van a ver ahí que en la Plaza de la Concordia, todo ese empedrado que está ahí, se dice pues que era del castillo este de la Bastilla, que era obviamente el símbolo del poder feudal y que puede decirse que con su toma, nos encontramos en el cenit de la revolución. Obviamente, Luis XVI está en pánico, ¿no? Está en pánico porque ya la Asamblea Constituyente ha tomado el poder ya del rey. El rey es prácticamente un títere. El rey, para que vean ustedes, fue llevado de Versalles a París casi como una persona que ya no tenía poderes, simplemente para que lidere las reuniones. Y en un momento determinado, influenciado por María Antonieta, el rey Luis XVI dice, muy bien, escapemos. María Antonieta dice, sí, pues escapemos, pero escapemos, vámonos a Austria, porque yo soy austríaca y ahí nos van a ayudar a recuperar el poder. Y efectivamente, con gran astucia, salen de París y cerca de llegar a la frontera, en un paso, le detienen a este carruaje unos señores de la revolución, piden los papeles, pero para que vean ustedes cómo caen, ¿no? Es una cosa chistosa. Uno de los individuos que revisa los papeles ve que el personaje que iba en el carruaje era muy parecido a algo o a alguien familiar que él había visto en algún lado. Y ese personaje familiar era en una moneda. Entonces en esa moneda dice, este es Luis XVI, está huyendo. Le detectan, efectivamente le descubren. Y obviamente tiene que regresar a París. Y obviamente eso le va a significar traición total. Ojo, traición total. Porque rey que abandonaba a su pueblo era un traidor y la traición se pagaba con la muerte. Efectivamente, ustedes van a ver que ahí hay una serie de acontecimientos, un poco macabros, porque Luis XVI era una persona también bastante interesada en los avances científicos y uno de esos avances científicos era la guillotina, pues no, precisamente él ayudó, colaboró en diseñar la hoja de la guillotina con el doctor Guillotín, pero, pero obviamente ayudó a diseñar con ese diseño muy particular, porque si ustedes ven la guillotina tradicional, tiene una hoja bastante peculiar, así pues, ¿no? Entonces, ahí cae la cabeza bastante bien, pero el diseño original era así, pues, ¿no? Entonces, ese diseño no costaba de un solo tajo la cabeza, pues, ¿no? Entonces, Luis XVI colaboró en este diseño. Paradójicamente, va a morir por en su propio diseño, pues, ¿no? Porque la guillotina va a ser un instrumento muy bien utilizado por los revolucionarios franceses para
eliminar a todos aquellos opositores de la revolución. Y los primeros en ser castigados por ello va a ser Luis XVI y María Antonieta, como tal, pues. Y ustedes saben ahí esos acontecimientos que van a producirse. En ese contexto, en este contexto bastante caótico, un hito interesante que aquí quiero ponerles, pero que ya no me alcanza un poco la hoja, pero aquí es de que nacen los primeros partidos políticos, ¿sí? Los primeros partidos políticos. Eh, entonces, yo quiero que la próxima clase me digan cuáles son. Anotará esto, escribana, no. Pongo, doctor, como los partidos políticos que surgieron en la Revolución Francesa. Exactamente, Ya. exactamente. Aquí hay unos partidos políticos muy interesantes, pues no. En este proceso, muchos de estos exponentes van a ir muriendo poco a poco, ¿sí? Poco a poco. El primero en morir va a ser Marat, ¿sí? El primero va a ser Marat. Y obviamente Marat era una persona, era un activista revolucionario, miembro de esa convención eh, de revolucionarios que querían un cambio total, muy drásticos, eh, que sobre todas las cosas querían borrar todo el vestigio del pasado del viejo régimen, de la monarquía absoluta. Tanto es así que querían y adoptaron inclusive y cambiaron el calendario, ojo, cambiaron el calendario, introdujeron porque va a haber un cisma en este sentido, un cisma en la religión. Es borrada la religión católica y es reemplazada por el culto a la diosa de la razón. Es bastante interesante ese episodio de los franceses, estaban loquísimos. En ese sentido, Marat, sin embargo, empieza a tener una pugna de poder con Robespierre y también con Danton. Solución, matemos a Marat. Entonces ahí hay una situación bastante interesante porque Marat tenía una enfermedad que le obligaba a estar largos periodos de tiempo sumergido en una gran bañera, ¿no? Con agua, porque tenía una suerte de una enfermedad de la piel. Y Marat, como activista muy extremo, elaboraba sus panfletos para su distribución, para su publicación, pero muere apuñalado en su bañera. Y ustedes pueden ver incluso ese cuadro muy interesante que está en Bruselas. Es la muerte de Marat, es muy interesante ahí. Es el primer revolucionario, la primera figura en morir. Luego viene Danton y finalmente Maximilien Robespierre. Ya cansado el pueblo francés del gran miedo, ¿sí? Del gran miedo, porque además del gran miedo, con el mandato de Robespierre vamos a encontrarnos en la época del terror, ¿sí? El gran terror, o sea, más allá del miedo, aquí es una persecución total, absoluta. Y Robespierre, como buen lector que era y como buen abogado que era, leyó muy bien a Nicolás de Maquiavelo, pero lo llevó obviamente a otro nivel, ¿no? A un nivel en el cual el príncipe, él se catalogaba de príncipe, o sea, ya del el dictador como tal, tenía que infringir
miedo en la colectividad para ganarse el respeto y la autoridad. Efectivamente implementa la época del terror. Y el terror, ustedes van a ver de que con la guillotina murieron muchas personas, inclusive un amigo personal de Robespierre, porque simple y llanamente no quiso publicar lo que disponía Robespierre en su periódico. Entonces es una época bastante convulsa. Sin embargo, tomen en cuenta los principales aspectos de pronto positivos. Es esto: abolición de privilegios, el clero sometido al poder civil, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nacen los derechos subjetivos y la Constitución francesa de 1791, propiamente dicho, pues, ¿no? Entonces, es una época bastante convulsa, pero que en alguna medida le va a permitir a esa Europa que está saliendo de una época bastante oscura, adoptar y tomar un giro total en cuanto a su organización de Estado. Desde luego que la época de Revolución Francesa no queda ahí nomás, pues no, porque con la muerte de Maximilien Robespierre, eh, la revolución no queda ahí trunca, pues no, sino que en esa medida, luego tendremos el nacimiento de una figura, pues no, una figura que en ese plano va a ser conocido y temido por toda Europa, como es Napoleón Bonaparte. Pero quedémonos en esta parte, ¿no? Acuérdense de estos elementos. Yo les voy a pasar este documento que yo tengo, que yo necesito que lo lean. Ahora sí podemos activar las cámaras. Eh, Necesito que lo lean porque está muy buen punteado ahí. Yo he estado resumiendo ahí. Es un resumen bastante minucioso. No tienen que ustedes ir a otro lado, ¿no? Entonces yo les voy a pasar este PDF. Ahí está resumido, pero los ejes de esta situación, ojo, son los que hemos hablado. Les voy a pasar estos videos que necesito que lo vean el fin de semana, es muy interesante. Y la próxima semana empezamos ya el análisis ya de los elementos estructurales del Estado, una vez que ustedes han leído este documento y visto estos videos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Doctor, esta clase va a subir al canal de YouTube. Claro que sí. Todas.